Buen día, ingenieros. Este es el primer video tutorial para lo que es el abordaje de la herramienta de Visual Studio con la cual vamos a empezar a trabajar y hacer nuestras aplicaciones. Bien, para entender cómo es que funciona Visual Studio, sencillamente es una herramienta que Microsoft nos brinda para poder desarrollar software. Nosotros vamos a estar trabajando a este nivel, pero para entender cómo es que llegamos al nivel más alto, tenemos que entender que Visual Studio trabaja de la mano con el sistema operativo. Y cuando se instala Visual Studio, pues se instala una herramienta adicional que es un segmento que se llama el Common Language Runtime. ¿Qué significa eso? Que todas las aplicaciones que nosotros desarrollemos en el lenguaje que queramos, entonces van a llegar a este punto que es el lenguaje común, ¿cierto?, para ejecución, que lo va a interpretar el sistema operativo. Encima de esta sección del runtime, del CLR, tenemos las librerías de las clases que son de alguna manera, para los que ya han trabajado en otros lenguajes de programación y son nuevos en el mundo de la programación, entonces vamos a tener estas librerías que nos facilitan el desarrollo. Ejemplo, una librería de calendario, una librería de manejo de archivos planos, las librerías de conexión entre computadores, librerías de mensajería como son para generar correos, librerías de gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene otra sección que es el ADO.NET y XML. Esto es para el acceso a datos, ¿sí? Y generación de archivos generación de archivos en XML o manejo de archivos con XML. Y aquí es donde nosotros empieza nuestro mundo en el que vamos a trabajar, que es podemos trabajar en Visual Studio en web form o aplicaciones web, o podemos trabajar en aplicaciones Windows form. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en que todo lo que es web, pues sencillamente lo vamos a manejar con esto, con el browser. El browser es el que las aplicaciones nuestras van a correr sobre el browser, así de sencillo. ¿Sí? Cualquier aplicación, ejemplo el correo, que se ejecuta esta aplicación sobre browser. Y las aplicaciones Windows son todas las aplicaciones, o Windows Form son las aplicaciones standalone. ¿Qué significa standalone? Que trabajan propiamente en su máquina. Listo, bueno. Y se puede acceder a otros servidores, pero que estén dentro de un conjunto o granja de servidores, que son los servidores que están en una misma red. ¿De acuerdo? Podemos hacer lo siguiente. Tenemos encima de ellos lo que es el CLS. ¿Qué significa eso? Pues Common Language Specification. Todos los lenguajes con los cuales vamos a trabajar son lenguajes altamente tipados. ¿Qué significa que sea un lenguaje altamente tipado? Que toca hacer la especificación de tipos de datos. La única manera que esos lenguajes de programación entienden o trabajan es con tipos de datos específicos, es decir, un dato integer, un dato char, un dato que sea de tipo datetime para las fechas, o por ejemplo datos que tengan características de hexadecimal o binarios, etcétera. Entonces todos estos lenguajes concurren aquí para este tipado de información. Es una de las grandes funciones. Y nosotros llegamos a este nivel, donde vamos a poder trabajar con Visual Studio, ya sea en Visual.NET, C++, C#, JChar, Fchar, todos los lenguajes que nosotros queramos aquí que nos brinda la plataforma. Y para nuestro caso vamos a trabajar con
C#, este lenguaje de programación. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar en lo que es Visual Studio, una nueva herramienta, y vamos en esta primera etapa a trabajar lo que son aplicaciones Windows Form. Ya una vez nos familiaricemos con estas aplicaciones Windows Form, entonces vamos a pasar a trabajar con las aplicaciones Web Form, ya para Internet. Listo, entonces ustedes ya debieron instalar sus aplicaciones Visual Studio, y si no lo tienen, en el laboratorio de la universidad pueden acceder. ¿Cómo se accede? En este caso yo tengo Visual Studio 2015. Entonces simplemente se da clic y él empieza a abrir. Bien, ¿qué tiene Visual Studio? Básicamente tiene tres secciones. Una sección de despliegue de trabajo donde vamos a colocar todo lo que es el programa. En este caso la primera página es una página de noticias o páginas de nuevas actualizaciones, etcétera, que nos brinda Visual Studio. Tenemos otra sección a la parte derecha que es donde se cargan todo lo que es los archivos del proyecto que vamos a trabajar. Y en la parte inferior es todo lo relacionado con las salidas de información o salidas de mensajes de error, etcétera. En la parte izquierda tenemos unas pestañas. Por ahora nos vamos a centrar en esta pestaña que es la Toolbox, ¿cierto? Y la Toolbox, como en este momento no tengo ningún programa editado, entonces aparece vacía. Ya vamos a ver qué nos va a aparecer en esta sección. Entonces recapitulo. El área de trabajo, la sección donde están los archivos del programa, la salida y las herramientas. El Toolbox que se me hizo, bueno, ahorita se nos aparece porque lo cerré. Aquí. Bien. Ok. Esperemos que se libere. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer para iniciar una aplicación? Como todas las aplicaciones de Windows, en la parte derecha y superior empieza un menú. Todas las aplicaciones de Windows generalmente funcionan de esta manera. Y aquí vamos a darle File. Cuando le da, bueno, debemos tener en cuenta que, bueno, para mi caso yo tengo un Visual Studio que está en inglés. En su caso puede que tengan un Visual Studio que sea en español. Entonces seleccionamos New y tenemos la posibilidad de tener un proyecto, un website, un team project y una serie de opciones que para nuestro caso no las voy a explicar. Por ahora vamos a empezar con el project, un proyecto. Listo. Al igual que otros lenguajes de programación, él nos dice en qué lenguaje vamos a trabajar. Aquí nosotros vamos a trabajar, porque está configurado, vamos a trabajar en Visual C#. Y adicionalmente nos dice qué tipo de aplicación voy a trabajar. Vamos a seleccionar por ahora WinForm Application, o sea, aplicaciones de formularios Windows. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, uno selecciona el nombre de la aplicación. Entonces voy a colocar es mi primer programa Win o Visual Studio. Si se dan cuenta de la localización, aquí uno la puede seleccionar y aquí el nombre de la solución. Debemos tener en cuenta que, al igual que algunos que han visto Java, existe un package y aquí tenemos es un nombre de solución. Bueno, y le damos OK. Aquí yo voy a ubicarlo en esta ruta. Le damos OK. Y él empieza a crear todos los archivos necesarios para que se pueda crear ese proyecto o esa solución. Listo. Entonces, aquí nos aparece
una ventana que es en donde vamos a trabajar, que es el formulario. Entonces, aquí se nos divide lo que es el explorador de soluciones en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Porque aquí hay una parte de propiedades del objeto que estoy seleccionando. Si se dan cuenta, aquí en la solución ya se me crea el proyecto, bueno, la solución y el proyecto que es mi primer programa. Tiene una serie de subcarpetas que después las vamos a ir viendo y utilizando, ¿cierto? Tiene un archivo de configuración y tiene lo que es el, cerrémoslo, y lo que es el el WinForm, el formulario. Este es el formulario. Él se divide en esencia en dos partes. Esta que está señalada, que es lo que visualizamos acá, y esta que es la parte interna o el code behind de este formulario. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Tenemos esta, bueno, aquí yo ahorita guardé el toolbox. Esperen un momento y ya lo busco. Vamos a visualización y vamos a toolbox y listo, ya tenemos toolbox. Entonces la puedo anclar si deseo o se mantiene aquí como pestaña. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ejecutar un programa muy sencillo. Entonces aquí en el toolbox, ¿qué voy a hacer? Pues sencillamente voy a seleccionar algo que es un textbox. O bueno, hagámoslo más sencillo. Busquemos un label. Un label. Bien, un label es un objeto que, como todos los objetos en los lenguajes de programación de estas características, tienen dos elementos fundamentales. Lo que se visualiza, ¿cierto? Y realmente cómo se llama. El texto que estamos visualizando aquí, ¿cierto? Por defecto es label 1, pero aquí puedo colocar mi primer programa. ¿De acuerdo? Pero internamente vamos a ver que el nombre del objeto se llama label 1. Internamente yo lo voy a colocar como LBL de label y voy a colocar aviso, ¿cierto? Entonces a ver si me funciona este acercamiento. Y entonces aquí, ok, mejor no, tengo que configurarlo mejor para que funcione. Bien, entonces yo aquí ya podría ejecutar mi primer programa, ¿cierto? Con Start o el Play. Ejecuto y él me va a hacer la compilación. Todo este cuento que ahorita les dije. Se ejecuta, pasa por acá, pasa por aquí por WinForm. No tiene en este momento nada de Adobe, las librerías de clases, las que necesita para ejecutarse, y genera el runtime y el sistema operativo lo ejecuta. Ok, él está haciendo toda esta compilación. Cuando se hace la primera vez se demora un poco más. Y listo, ya aquí me apareció mi primer programa, ¿cierto? Yo puedo, aquí ya tengo mi primer programa con el primer despliegue. Listo, detengámoslo. Volvemos acá. ¿Qué podemos tener? Bueno, voy a mirar el tiempo que llevamos, 14 minutos. Voy a hacer el segundo video para que no haya interferencia con YouTube cuando les envíe esto.